Bien, y como ustedes nos mandan, y son muy amables, nos mandan dudas para someterlas al consultorio, lo primero que voy a hacer es recordarles que si tienen más, que seguro que más, porque hoy empieza en serio la campaña de pedir información a Hacienda, etcétera, tal, y ya es una preocupación la declaración de la renta para muchos españoles, lo hagan, envíen sus preguntas a pulsoeconómico@eltorotv.com y se las vamos a intentar contestar con la inestimable ayuda de don Fernando Santiago, que ya me acompaña aquí. Muy buenas tardes. Sí, señor, buenas tardes. Don Fernando, presidente del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos de España. Lo primero, oiga, es que el contribuyente va a tener que tributar por los errores del SEPE. El contribuyente va a tener que tributar por los errores del SEPE, por desgracia, o al menos va a tener que gastarse el dinero en hacer las cosas, en que las cosas se hagan bien o las cosas que no ha hecho el SEPE bien. Y desde ya se pueden obtener datos de lo que Hacienda sabe de uno. El 7 de abril, si no recuerdo. No, abren hoy. Bueno, otra cosa es que funcione. Eso dicen, pero... La campaña abre el 7, pero sí, el pero periodo para pedir... que yo recuerde, porque el otro día lo estuve mirando, la descarga de datos no se puede hacer hasta el 7 de abril. Bueno, pero la solicitud sí. Bueno, sí, perdón. Claro, pero una cosa es solicitar y otra cosa es ver. Y otra recibir, sí, y otra dar trigo. Exacto, yo voy a meter el dedo en la llaga. Y el dedo en la llaga hasta el 7 de abril no se puede meter. Vamos con las consultas que nos han enviado nuestros espectadores. Julián Maestro nos pregunta: hola, supongo que las empresas que como consecuencia de la bajada de facturación y que no hemos despedido a ningún empleado, como consecuencia de lo cual tenemos deudas pendientes con Hacienda, no tendremos derecho, dice, a subvenciones a fondo perdido de los supuestos 11.000 millones, ¿cierto? Y le da las gracias anticipadas. Don Julián, supone usted bien, eso supone, y además creo que habrá visto los programas que hace don Javier, porque lo venimos diciendo desde hace algún tiempo. Venimos diciendo que quien ha redactado el Real Decreto 5/2021 no tiene ni idea de lo que es una pyme o de lo que es una microempresa, y efectivamente una de las causas en virtud de las cuales no se puede recibir las ayudas es por no estar al corriente con la administración tributaria. Por eso estamos diciendo precisamente que la pyme que no tiene liquidez, que no va al día, cuando viene una crisis, lo primero que deja de pagar, lógicamente, es a la administración pública, porque tiene que pagar las nóminas a su familia, tiene que pagar el alquiler, tiene que pagar a los proveedores, etc., tiene que subsistir, y como no se subsiste, desde luego es pagando a la administración pública, que también debe cobrar, pero que puede arbitrar otros mecanismos, como pueda ser la cuenta corriente tributaria que hemos pedido para solucionarlo. La respuesta, desde luego, es que gracias a esa falta de empatía de la administración pública, de nuestros gobernantes, pues no va a tener usted derecho a esos 11.000 millones de ayudas si no está al corriente con la administración tributaria. Vamos con otra consulta. Borja Tirante nos escribe, dice: en febrero de 2020 abrimos un local de hostelería en el centro de Zaragoza con un modelo de negocio concreto centrado en la coctelería y algún otro aspecto. La pandemia, continuos cierres, restricciones en cuanto al aforo y al horario nos han afectado, pero a pesar de todo, mientras está abierto el local, se factura lo suficiente y ha demostrado en este difícil año que es un modelo de negocio viable. Por eso estamos pensando en una nueva apertura justo en el momento en el que todo el tema de la hostelería mejore, que calculamos será a partir de septiembre del 21, ya que vemos una oportunidad. Por eso estamos empezando las gestiones ya. Y la duda en cuestión se refiere a la financiación para poner en marcha el proyecto. En el primer local la financiación fue particular completamente, pero en el caso que ahora estamos buscando, financiación externa. Estuvimos valorando con el banco el tema de los ICOs para emprendedores, pero la gestora del banco nos dijo que quizá la cantidad en cuestión, unos 80 o 90.000 euros, era algo ambiciosa para el ICO, emprendedores, y nos sugirió que contactásemos con Avalia, la SGR en Aragón, que sabía que avalaba proyectos en estas cuantías. Bueno, han acabado, resumo, negociando, tratando de negociar eso en Alicante. Se han puesto en contacto con quien allí ofrece este tipo de servicios y no les queda nada claro que, según los folletos que facilitan, las sociedades limitadas de nueva creación tengan acceso a mucha financiación, ya que hay que presentar análisis históricos que, en este caso, al ser una nueva sociedad limitada, no tendrían. La pregunta es, estamos un poco estancados sobre qué hacer, cómo encontrar ayudas, subvenciones o financiación para este tipo de proyectos. Bueno, poco le voy a poder ayudar yo a este televidente.
Las relaciones jurídico-privadas de las entidades financieras con los particulares, evidentemente, son eso, jurídico-privadas. ¿Qué es lo que ocurre? Que normalmente todos los préstamos financieros, incluso los que van con el ICO, que van con entidades de aval, como puede ser la que usted nos ha nominado, en Madrid es Aval Madrid, pues tiene una serie de consignas y es regirse en los balances por lo que se denomina fondos propios. Que los fondos propios están constituidos por el capital social más las reservas, es decir, aquello que viene procedente de los beneficios que uno ha tenido de ejercicio anterior, es el beneficio. En las sociedades que comienzan, los fondos propios normalmente es el propio capital social, que suele ser los 3.006 euros que nos venden de que uno puede empezar una sociedad con 3.006 euros, incluso con menos, pero luego a la hora de pedir una financiación no te la dan porque no tienes oficialmente con qué responder. Por lo tanto, lo poco mucho que puedo hacer, al final, como todo emprendedor en este país, es poner dinero de su bolsillo, pedir ayuda a su familia, que le va a ayudar mucho antes que las entidades. Aún así, bueno, presentar, si la sociedad es nueva, desde luego lo tiene difícil. Y si tiene una sociedad que ya está funcionando, que tiene unos balances más o menos razonables, fíjese bien en la figura de fondos propios y que no tenga pérdidas, y fíjese bien también en lo que se llama la parte de pasivo, la parte que tiene de acreedores. Si usted tiene prestado dinero a la sociedad, ha puesto dinero en esa sociedad y aparece la deuda de usted como acreedores, que quede bien claro que es una cuenta con socios, para que la entidad avalista o la entidad que le va a dar el préstamo lo que vea es que usted no tiene deudas con terceros, sino deudas propias. Y las deudas propias, al fin y al cabo, si la sociedad va mal, en teoría, según la ley, son las últimas que se cobran porque los acreedores preferentes son el resto. Lo que pasa es que, insisto, si la entidad avalista o la entidad financiera no se lo quiere dar, de poco le van a servir de ayuda a los ICOs, porque todo al final pasa porque un banco, es decir, una entidad privada, entregue el dinero. Entendido. María Teresa López García dice: soy de un pequeñito pueblo de la provincia de Salamanca, tengo cotizados 38 años como autónoma en una tienda al por menor de toda clase de artículos, y en el próximo mes de abril de este año cumpliré 63 años. Quisiera saber si tengo derecho a cobrar el paro y poder jubilarme cuando este se acabe. Bueno, con este enunciado la respuesta es complicada, porque la pregunta, que parece muy fácil, se tiene en complicada por las circunstancias que tienen los trabajadores autónomos. Hay que tener en cuenta que los 38 años de cotización a efectos de una prestación de desempleo de un trabajador autónomo no valen para nada. Digo que no valen para nada porque hasta hace muy pocos años los trabajadores autónomos no podían cobrar lo que se llama el desempleo o la prestación por cese de actividad, que viene recogida en el artículo 329 de la Seguridad Social. Lo primero que habría que mirar, doña María Teresa, es si usted en un momento determinado, cuando cambió la ley, está pagando, es decir, está cotizando a cobrar ese desempleo, a cotizar esa prestación por cese de actividad. Si no la está cotizando, no va a cobrar absolutamente nada por prestación de cese de actividad y, por lo tanto, a los 63, a efectos de desempleo, se va a quedar en la calle y punto. Otra cosa es que usted vaya a estar cotizando. Se ha estado cotizando y entra dentro de las cláusulas legales en función de las cuales un autónomo puede cobrar eso que llama usted desempleo. Efectivamente, la mutua, en este caso, que es la entidad gestora, se va a hacer cargo y le va a estar pagando esa prestación de desempleo a la vez que va a estar siguiendo cotizando con usted. Con lo cual va usted avanzando la cotización. Si le corresponden 2 años de desempleo, pues afortunada es, porque llegamos a la edad de jubilación y se va a poder jubilar con el 100% de su prestación. Aún así, supongamos que no, llegaríamos al punto en que con los años que tiene usted de cotización sí puede jubilar anticipadamente, pero hubo una pérdida. En el caso de los 2 años que se jubila anticipadamente, pierde un 7,5 por año, es decir, un 15%. Lo que va a cobrar es el 0,85 de su prestación. Yo le aconsejo que con tranquilidad y con cuidado vaya a un experto y mire, porque hay ocasiones en que, si no tiene derecho al desempleo, lógicamente, hay ocasiones en que le puede interesar mucho más jubilarse ya anticipadamente, perdiendo ese 15% y haciendo suma de lo que va a cobrar durante todo este tiempo, ¿qué es lo que va a tener que pagar? Yo tuve hace unos años el caso de un cliente que se jubiló precisamente con la misma edad que usted, y resultaba que lo que dejaba de pagar más lo que empezaba a cobrar durante esos 2 años que le quedaba, sumaba tal cantidad que la pérdida que tenía de ese porcentaje hacía que el punto cero, el punto de, digamos, de conversión, era a los 84 años. Yo le dije, de aquí a los 84 años, Dios sabe dónde estaremos. Trinca la pasta desde los 63 y si llega a los 84, pues mira, a partir de ahí pierdes, pero hasta los 84 ganas. Di adiós al salir, ¿no? Efectivamente. Carlos de Leganés dice: por favor, es que yo he pedido el documento de la vida laboral y resulta que los días que he estado en ERTE, tanto al 100% como al 50%, todos esos días me los han estado descontando de la vida laboral. Cuando estuve en el paro no me pasaba. ¿Es legal o es un robo más?
Bueno, yo iba a decir es un robo más, pero es legal. O sea, don Carlos, son las dos cosas. Es un robo, pero es un robo legal. ¿Por qué lo digo? Bueno, lo que yo recuerde, cuando empezó la pandemia, la señora ministra, don Javier, dijo que los señores que estaban en ERTE no eran parados. ¿Se acuerda usted que yo dije, eso es una chorrada que ha dicho la señora ministra? Y menudo lío se ha metido. Y menudo lío, efectivamente, me metí yo por decir que la señora ministra decía chorradas. Pues efectivamente, don Carlos, los periodos que ha estado usted en el ERTE, le recuerdo, no computaban para las pagas extras, por lo tanto dejaba de recibir pagas proporcional de pagas extras, no computaban para vacaciones, es decir, usted tenía derecho a menos de vacaciones, y no han computado para cotizar usted a la Seguridad Social porque su contrato ha estado en suspenso. Y por lo tanto, aunque la ministra dijo que usted no era un parado, usted ha sido un parado sin cotización. Lo siento, pero efectivamente es legal y es un robo. Bueno, Andrés Damián. Bueno, oiga, las preguntas, esta es divertida, pero se trata de resolver problemas que tienen nuestros espectadores. La voy a leer de todos modos. Mi pregunta es, ¿el señor Echenique por qué es tan activo? Entiendo que es un discapacitado y tendrá pensión. ¿Cuántas pagas tiene? Ahí lo dejo. Bueno, es una pregunta. En primer lugar, ya sabe que nosotros, o que yo no quiero entrar en política, o que no entro por supuesto, en política. Entonces habrá vamos que decir... a intentar responder la pregunta desde el punto de vista del prisma de una persona que tiene una discapacidad, evidentemente, y que a su vez, bueno, pues está realizando una actividad. Y es que hay ocasiones en que efectivamente es compatible y se puede tener o estar cobrando incluso por una discapacidad y cobrar y de tener una retribución o tener un trabajo. Hay ejemplos que, por ejemplo, porque las discapacidades pues, se distribuyen en varias categorías. En primer lugar, por ejemplo, se puede tener, la pregunta sería, ¿se puede tener un empleo con una incapacidad permanente parcial? Si la incapacidad que uno tiene es permanente parcial, porque yo no sé la que tiene el señor Echenique, este tipo de incapacidad es absolutamente compatible con el trabajo. De hecho, la incapacidad permanente parcial no suele tener derecho a pensiones, suele ser una indemnización que se hace de pago único, porque lo que realmente se considera es que como consecuencia de esa discapacidad lo que se produce es una disminución en el rendimiento del trabajo. Y ya digo que no se salda con pensión, sino que se salda con un pago único. La siguiente sería empleo con una incapacidad permanente total. Pues también, con matices, se puede tener empleo con esa incapacidad. Hay que ver si esa incapacidad le impide realizar su trabajo y en qué categoría o en qué grupo profesional, porque por ejemplo usted puede ser un bombero, tiene un accidente, tiene una discapacidad, le pueden pagar una pensión, pero usted puede trabajar como oficinista, no le van a pagar por el 100%, no le pagarán a usted el 100% de la base reguladora, va a ser el 75% de la base reguladora si es una incapacidad cualificada, es decir, que tenga unas circunstancias sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Y si pierde esa cualificación y por lo tanto puede trabajar, puede usted seguir cobrando ese 55% de esa base y trabajar. Por ejemplo, un bombero, insisto, que tuviera un accidente en un momento determinado como ejercicio de sus labores y que quedara con una incapacidad permanente total, podría estar trabajando en una oficina perfectamente y tener su sueldo y su salario a la vez que estuviera cobrando el 55% de la base reguladora que tuviera como bombero. Y luego, por último, están las grandes incapacidades, lo que es la incapacidad permanente absoluta o la gran invalidez, que estas en un principio no permiten tener empleo, porque se entiende que la capacidad es lo suficientemente limitante como para poder realizar actividades profesionales de cualquier tipo. Lo que pasa es que a su vez estas se dividen en tres conceptos o tres categorías que son las que sirven a la hora de valorar si hay un rendimiento, una eficacia, si se está al 100%, etcétera. En un principio, esta es la que no permite compatibilizar el empleo con el cobro de la pensión. Aún así, en función de determinadas condiciones, sí que se puede la incapacidad absoluta compatibilizarla con un empleo. Hay que ir, en este caso, a hacer una consulta al Instituto Nacional de Seguridad Social para que sea él el que se pronuncie, porque hay ocasiones en que los empleos pueden ser lucrativos o no lucrativos, o por ejemplo pueden ser empleos de servicio público, porque es posible que el caso que nos cita, si el señor Echenique tiene una incapacidad permanente absoluta, una gran invalidez, es posible que se haya elevado la consulta y ya le han dicho, mire usted no puede trabajar, pero sí puede prestar o realizar las labores de representante político y por lo tanto con un arreglo, una retribución. No lo sé, porque ni sé el señor Echenique la capacidad que tiene, ni sé las autorizaciones que ha pedido. Lo que sí sé de Echenique es que no le pagaba legalmente a un cuidador que tenía contratado, que le condenaron a hacerlo y no sé si lo ha hecho, desde luego a divulgar la sentencia
sentencia que le condenaba, que también está obligado a hacerlo. Eso sí que don sé Javier, que no lo ha hecho. En algunos casos incluso puede llegar a ser un delito contra los derechos de los trabajadores, pero en algunos otros hay mano abierta para hacerlo y criticarlo. Hasta aquí el consultorio, pero me permito añadir una duda que tengo yo. ¿Usted se cree lo que dice el ministro José Luis Escrivá? Se lo voy a poner. A partir del mes de octubre y después y hasta el momento actual, aparecen este nuevo tipo de ERTES, que hay hasta estas 4 modalidades de ERTES, que lo que han ido es adaptándose al nuevo tipo de restricciones administrativas que se han tomado más bien a nivel ya autonómico y que han sido de distinta naturaleza. Estamos en este momento, llegamos a ser una situación, estamos en la media de lo que llevamos del mes de marzo, hay algo más de 800.000 trabajadores en ERTE, pero a datos de anteayer, el número de trabajadores en ERTE es de 783.000. Los ERTE están bajando ahora, bueno, ahora lo veremos en un gráfico más adelante, están bajando al ritmo al que vamos recuperando movilidad. Pues este es de los que se explican mejor, pero viene a decir que en el tercer trimestre del 21 van a bajar de forma importante los ERTE. Bueno, yo me creo poco o nada. Van a bajar muchísimo, porque probablemente la mayoría de los ERTE se conviertan en despidos, en mi opinión. Yo le quisiera preguntar al señor ministro o a los periodistas, a que alguno le haga esta pregunta al señor ministro. Nuestro sistema actual, nuestro sistema económico, ¿está o se puede permitir en este momento que 800.000 trabajadores vuelvan a sus puestos de trabajo y que las empresas lo paguen? Esa es la pregunta. ¿Usted cree que está la situación para que 800.000 señores de la noche a la mañana vuelvan a trabajar y sus empresas les paguen las nóminas y haya que cotizar normalmente, alegremente, como si nada, como si no hubiese pasado nada? ¿Hay trabajo? ¿Hay negocio suficiente para pagarlas? Mi respuesta yo la tengo clara. Como diría usted, ¿y ustedes? Que cada uno saque su conclusión. Don Fernando Santiago, le agradezco enormemente que esté aquí contestando esas preguntas, que les insto a enviarnos. Voy a repetir el correo pulsoeconómico@eltorotv.com. Aquí las recibiremos y se las planteamos la semana que viene. Nos vamos a publicidad.